Puedes ir abriendo tu Biblia en el libro de Miqueas. Capítulo 6. Y Miqueas era un profeta de Dios, cuyo acontecimiento de Miqueas fue en el año aproximadamente 733-35 al 701 antes de Cristo. Miqueas significa ¿quién como Jehová? De hecho, al final del capítulo 7, Miqueas recita lo mismo, ¿quién como Jehová? Al final, en la conclusión de esta historia tan llena de altos y bajos, habla el hombre, habla Miqueas, habla Dios, y hay un panorama de entre el hombre y Dios y Miqueas. Bueno, este es un capítulo más en el pueblo de la historia del pueblo de Israel, y específicamente Samaria y Jerusalén, que una estaba al norte y otra al sur. En este tiempo Dios usaría a Miqueas para llevar de nuevo su palabra a su pueblo. Miqueas se dice que era un campesino agricultor, y este campesino agricultor era quien iba a ser quien llevara el mensaje. Miqueas, contrario a lo que este pueblo estaba viviendo, donde la avaricia y la crueldad abundaban y los pobres eran oprimidos, Miqueas en el capítulo 3, versículo 8 dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En cada generación Dios usa a hombres fieles para cambiar vidas para su gloria. Dios nunca se ha olvidado de su pueblo. Dios nunca se ha olvidado de nadie. Dios no duerme, Dios no descansa. Dios está al pendiente de tu vida. Desde antes de la fundación del mundo Él te predestinó, a ti y a mí nos predestinó. Y eso es maravilloso. Pensamos que la vida corre. Tal vez llegaste a Cristo hace un año, tal vez tienes de congregarte con nosotros un mes o 3, pero ¿qué con todo el tiempo atrás? Dios estaba pendiente de tu vida, y eso es maravilloso. Viendo un panorama de lo que estaba sucediendo allí, Miqueas era contemporáneo, aunque de menor edad, de Isaías de Judá y de Amós y Oseas en Israel. El panorama social que se estaba viviendo en ese tiempo, social y espiritual, era que los pobres tenían que soportar el peso de los impuestos para que Judá porque Judá se encontraba en guerra. El tributo que se le pagaba a Siria provenía principalmente de los pobres también. En los tribunales la justicia estaba disponible para los ricos, porque ellos podían comprarla sobornando a los jueces. Los pobres a menudo eran víctimas de eso. También algo que sucedía allí era que los falsos profetas solo predicaban cosas que a los ricos agradaban, y nadie levantaba la voz a favor de los pobres y oprimidos. También los sacerdotes mercenarios cobraban por sus servicios, por lo que con frecuencia los pobres quedaban sin dirección espiritual. Y en lugar de proteger a los pobres, los nobles se aprovechaban de ellos. Ese era un panorama de lo que estaba sucediendo allí. Y el mensaje de Miqueas no solamente se agotó con la denuncia, sino que también incluye el mensaje de Dios, la advertencia de que el pecado acarrearía castigo. Y lo más maravilloso es que anima también a la gente enseñando que el propósito final del Señor es perdonar y restaurar a su pueblo, rebelde e indisciplinado así. Pero ese era el propósito de Dios, indicarles su pecado, pero llamarlos al arrepentimiento, porque Él estaba dispuesto a perdonarlo. Es un Dios de gracia que hasta hoy sigue siendo igual y no cambia, nunca cambia.
Dios sigue amando a la humanidad, Dios sigue amándote a ti. Dios nos ama, Dios nunca cambia. Capítulo 6, versículo 1. Después de esta introducción, ese era el panorama que se vivía, repito. Era un panorama, la verdad, bastante triste, donde los que menos tenían eran los que eran más oprimidos, que eran los que sufrían más. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, ¿verdad? Pero tal pareciera que estuviese hablando a nuestros tiempos. Así era como la injusticia prevalecía, entre comillas. Pero Dios estaba al tanto de todo y no deja pasar nada. Dios es justo, Dios es juez. Y vamos a ver de qué manera intercede por su pueblo y a su pueblo, de qué manera le habla. Versículo 1 dice, empieza diciendo: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. En el versículo 2 también dice de nuevo, oíd, pero ahora se dirige a los montes y fuertes cimientos de la tierra. Y escucha el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo y altercará con Israel. La palabra oír quiere decir, quiero que escuches con el fin de entender. Eso es lo que estaba diciendo Dios llamando a su pueblo a través del profeta Miqueas. Quiero que escuches con el fin que entiendas que lo que estás haciendo no es bueno y no es correcto. Y quiero que además respondas a lo que estoy diciendo. ¿Cuál es tu respuesta a lo que te voy a decir, en lo que te voy a cuestionar o a preguntar? El mismo mandato de oír introduce el llamado a entender el mensaje del Señor. El pueblo de Dios estaba de nuevo sumido en la avaricia, en sí mismos. Los ricos se hacían más ricos, los pobres se hacían más pobres. Y ese era el pueblo de Israel. Allí estaban, de nuevo pecando, olvidándose de Dios, idolatría, robo, etc. Y era importante que pusieran atención, porque les indicaría a Dios su pecado y las consecuencias, pero también el perdón y la restauración, como decíamos al principio, de su pueblo, si se arrepentía de todo corazón. El pueblo estaba viviendo una vida religiosa completamente, lo vemos más adelante, basada en una rutina de sacrificios, y pensaban que el cumplimiento de esos sacrificios, de los detalles externos, eran suficientes. Estaban a gusto y contentos de que tenían a su favor suficientes cosas que ofrecerle a Dios, como bueyes, como aceite, para poder hacer un holocausto y quemar sus pecados y seguir viviendo como se les antojara. Y eso era terrible. Estaban viviendo una vida así sin pensar en las consecuencias. Imagínense, eran tan confiados en sí mismos y completamente olvidados de su Dios, porque era su pueblo. Dios les iba a sentar en el banco de los acusados y era el momento de hacerlo. Por cuanto eran culpables, porque su culto era incorrecto, porque se basaba en la rutina. Su conducta era incorrecta porque sus comerciantes eran injustos con los demás y los ricos eran violentos. El pueblo, mentiroso. Y tú dirías, ¿ese era el pueblo de Dios? Sí. Y así estaban viviendo en esa época. Dice el versículo 1, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. La palabra contender significa pelear. Exactamente Dios los estaba llamando pues a un ring, ¿no? Espiritual. Dios quería que vinieran enfrente de Él y se prepararan para contender contra Dios. Dios los iba a acusar. Dios los iba a enjuiciar. Contiende, pelea, defiéndete. Quiero que vengas, quiero escuchar tus argumentos. ¿Por qué y cómo es que actúas así? Si es que los tienes.
En el primer capítulo de Miqueas, versículo 2 y 4, dice: oíd pueblos todos, está atenta la tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor, desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes de debajo de él, y los valles se hundirán con la cera, como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Este era Dios levantándose de su lugar y venía a contender contra su pueblo. Miqueas describe aquí a Dios preparándose para enjuiciar a su pueblo, un Dios poderoso, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, el Dios santo, el creador, estaba listo para contender con su pueblo, el hacedor de todo. Y la pregunta: ¿aún así se atrevería el pueblo a contender contra Dios, a pelear contra Dios, a acudir al llamado de la lucha? Y tú dirías: no creo que por lo menos uno se hubiera atrevido. Pero ya ellos estaban en rebelión. Sin duda, el pueblo ya caminaba en contra de Dios. Tal vez ni siquiera se veían contendiendo, pero ya estaban yendo en contra de Dios y estaban rebeldes a Él, en completa rebelión de su justicia, de Dios y sus mandamientos. El pueblo estaba ya luchando desde hace mucho tiempo contra Dios, pero la vida que llevaban y cómo vivían no les dejaba ver que se habían alejado de Dios y vivían de acuerdo a sus propias justicias. Versículo 2: oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito contra su pueblo y altercará con Israel. Este sería un mensaje a aquellas naciones que se negaran a obedecer, o aquellas que no escucharon. Aunque la profecía era dirigida para Samaria y Jerusalén, para el pueblo de Dios, sin embargo, los pueblos y las naciones vecinas serían testigos de cómo el Señor iba a reprender a su pueblo, a disciplinarlo, a un pueblo desobediente, pero que concedió gracia. De esta lección los pueblos aprenderían los beneficios de la obediencia. Ese es el llamado de Dios hacia los demás pueblos. ¿Cómo estamos obedeciendo actualmente la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué importancia le estamos dando a sus mandamientos? ¿O es igual como prueba y error? ¿En qué se ha convertido nuestra vida cristiana actualmente? ¿Nos es tan fácil pecar, desobedecer, ir en contra de Dios? Decir, bueno, nadie se va a dar cuenta, nadie se da cuenta. Sí, Dios se da cuenta. Dios se entristece quizá por tu proceder, por tu vida, cómo se va alejando de Él. ¿Nos encontramos desafiando a la autoridad de Dios? ¿Cómo nos encontramos? El Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios y sus mandamientos? El devocional diario a menudo sirve solamente para llevar una estadística que sí lo hiciste, o estás doblegando tu corazón y humillándote delante de Dios, rogándole que tu vida sea cambiada y transformada. ¿Es nuestro deseo realmente? ¿O es solo por querer conocer más de Dios? Sin duda ese es nuestro deseo, conocer más de Dios. Pero ¿qué tanto estamos obedeciendo al Dios que vamos conociendo cada día? Versículo 3: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Me encanta la palabra pueblo mío, que significa familia, como aquel padre que llama a su extensa familia, pueblo mío. Y tú dirás,
Bueno, ¿no acaso en los versículos pasados estaba contendiendo contra su pueblo? ¿Quería que se pararan enfrente de él y lucharan? Sí, pero Dios también es un Dios de gracia. Y a pesar de que habían sido infieles, Él había permanecido fiel y seguían siendo su pueblo, aunque ellos ya no lo reconocían como su Dios. Qué triste, ¿no? Cuando Dios nos ama con amor eterno y vemos a un pueblo huyendo al contrario de Él, qué tristeza. Tú dirías, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? ¿Te he agraviado? ¿Cuál ha sido la causa por la cual te has rebelado contra mí? Dios estaba preguntando. El pueblo sería infiel con Dios, pero Dios permanecería fiel con ellos. Y yo no sé si te pase a veces, supongo que sí. A veces nos distraemos en nuestras jornadas laborales, en nuestras semanas llenas de actividades. ¿Y cómo te va cuando te encuentras en ocasiones así, ¿no? Distante? Empiezas a sentirte incómodo, nada te satisface. A veces por nuestras propias decisiones sufrimos consecuencias que nos hacen sentir mal. Pero Dios está allí, a pesar de todo, para darte gracia y extender su mano. Jesús está ahora mismo a la diestra del Padre, intercediendo por tu vida y por la mía, donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Hebreos 10, versículo 19 en adelante, nos dice que tenemos ahora un camino nuevo y vivo, directo al Padre a través de Jesús. Completamente gracia y salvación a nuestras vidas. Es lo que Dios nos ofrece. Pueblo mío, familia, parentela. Y dice entonces, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Como diciendo, ¿en qué mandamientos te he impuesto que por penosos te hubieran afligido? ¿Existe algún agravio en parte mía? Dios estaba cuestionando al pueblo, diciendo, contéstame, ¿cuál es la razón por la cual te has rebelado contra mí? ¿Te he pagado mal? ¿He sido malo contigo? El pueblo se había rebelado contra la bondad de Dios. Dios queriendo ser bondadosos, pero el pueblo no quería nada, nada de Dios. Dudaban de su bondad y de su justicia. Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Era el deseo de Dios también para su pueblo en ese momento. Pero el pueblo dudaba de su bondad y de su justicia. La otra versión de ese mismo pasaje dice, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Qué hermoso, ¿no? Aún así el pueblo caminaba en contra de Dios y desobedecía a Dios. Dios a través de sus mandamientos, los mandamientos que daba a su pueblo y los mandamientos en su palabra y sus decretos, a través de su palabra Él nos vivifica y nos da vida. El Salmo 119:93 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Su palabra, aquella palabra que el pueblo de Israel estaba desechando, era para darles vida. De la misma forma, la palabra de Dios nos vivifica cada día que la escuchamos, que la abrimos, que conocemos su voluntad cuando la leemos. La palabra de Dios nos da vida. Versículo 4. Porque no te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Bueno,
Dios está diciendo en el pasaje pasado, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Y entonces les hace recordar parte de su pasado o su gran pasado, cuando ellos vivían en Egipto, que para el pueblo de Dios representaba al pueblo de Israel esclavitud, y su casa era casa de servidumbre, casa de esclavo. Solamente trabajaban, solamente dormían y trabajaban, pero tal vez nos imaginamos que tenían un estante, quizá una cocina, baño, comedor, 2 recámaras. Vivían en esclavitud como esclavos. Quizás solamente les tapaba del sol o del sereno de la noche. Pero esa era su condición del pueblo de Dios. Dios le recuerda de dónde los había traído y de dónde los había sacado. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. El pueblo de Dios no tenía derechos en la tierra de Egipto. Su voz no valía, ni siquiera su voto. Por el contrario, eran oprimidos y sometidos a jornadas duras de trabajo. Vivían en esclavitud, completamente en esclavitud. Y Dios los trajo de allá, de la esclavitud. Y dice, y de la casa de servidumbre te redimí. Significa, te rescaté, te salvé. Te salvé de la esclavitud cuando te encontrabas cautivo. Lo que hizo Dios, traer a su pueblo, rompió sus cadenas y los trajo a libertad de la opresión y la esclavitud en las que vivían. Y dice, envié a Moisés, a Aarón y a María. Estos representaban para el pueblo de Dios quienes le dirigían, quienes representaban la ley de Dios. Aarón oraba por el pueblo y María era ejemplo a las mujeres de Israel. El pueblo de Dios no estaba solo, Dios lo había equipado, lo había traído de la esclavitud y le había dado leyes y mandamientos. Versículo 5, de nuevo vuelve a decir, pueblo mío, acuérdate. Y Dios quiere que traigan a la memoria en ese momento el pueblo de Israel todas y aquellos momentos en los que estaban viviendo en esclavitud o estaban siendo oprimidos por otros ejércitos, por otras ciudades. Y quería que recordaran cómo con la mano de Dios, con su mano, Él los rescató de donde quiera que estuviesen y cualquiera que fuera su condición. Quería que recordaran como este hecho también. Le dice, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgad, para que conozcas las justicias de Jehová. Balac, rey de Moab, pidió al profeta Balaam maldecir al pueblo de Dios, y eso es lo que sucedía. Y eso es lo que quería Dios que recordasen. En Números 22 al 24 está toda esa historia. ¿Y qué fue lo que respondió Balaam después de varios intentos? Acompáñame a Números 23, 17. Números 23, 17 dice, y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac, ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob
no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Balac esperaba que maldijera Balán al pueblo de Israel, y Dios estaba recordándoles que a pesar de eso, Dios les había librado de la maldición de Balaam. El sitio de Sitín hasta Gilgad significaba el último campamento al este de Jordán, y Gilgad el lugar del primer campamento de Israel en la tierra prometida. ¿Y qué era esto? Era tiempo, era una extensión por donde había caminado el pueblo de Israel. Y Dios quería que se dieran cuenta que en ese trayecto Dios había estado con ellos, para que conozca las justicias de Jehová. Esto es cuán bondadoso fue Dios con su pueblo a no permitir que Balac y Balaam los maldijera. Dios estaba con su pueblo y quería recordárselos, porque su pueblo se había olvidado de él. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. El pueblo de Dios había caído en una vida de costumbres y de rutinas. Pensaban que con las ofrendas podían aplacar la enemistad de Dios ofreciéndoles mejores animales. El verso 7 dice: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La propuesta aún, si te das cuenta, va en proporciones mayores, en cuestión de números de animales para sacrificar y las cantidades de aceite. En números de animales dice millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite. Imagínate, una cantidad exorbitante. Y ellos querían que su sacrificio se viese tan así, en número, tan grande, en dimensiones, que pudiesen apantallar a Dios, que pudiesen comprar a Dios con lo que ellos podían darle. Mas Dios no estaba pidiendo eso. Ellos trataban de que sus sacrificios y holocaustos se hicieran parecer como una señal de un vasto sacrificio para Dios, para nuestro Dios, cuando ellos vivían en rebelión y no querían absolutamente nada. Era su vida así, rutinaria, insensibles, ni siquiera pararse a pensar qué es lo que estaban haciendo y de qué manera estaban obrando. ¿Qué es lo que Dios nos pide y qué es lo que ofrecemos a Dios? ¿Cómo agradar entonces a un Dios que no pide absolutamente nada? A un Dios de gracia. Hemos caído en la rutina de estar viviendo nuestra vida deliberadamente, sin detenernos un momento y pensar si es la voluntad de Dios lo que voy a decidir o no, si a Dios le va a agradar, si con lo que voy a hacer va a glorificar a Dios en mi vida y en la vida de los demás. O solamente actuamos premeditadamente, sabemos qué es lo que vamos a hacer ya, sin importar el precio de lo que Dios ya pagó por nuestras vidas.
Romanos 6 dice, capítulo 1, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la manera de vivir deliberada, exactamente. Y responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. El pueblo de Dios confiaba en todo aquello que podía ofrendar a Dios, en sus recursos y sus posesiones. Se sentían confiados en eso, tenían para botar y tirar para arriba. Buscamos solamente de Dios el conocimiento o que nuestras vidas sean quebrantadas y transformadas. Y como dice Romanos, muriendo a nuestra carne cada día. Es una cuestión de decisión y la obra de Dios a través de su Espíritu en tu vida. Nuestra confianza no debería estar en lo que hacemos, sino en lo que Él es y en lo que Él hizo. No nos alcanza para pagarle a Dios lo que Él nos dio. Nunca podríamos pagarle lo que ofrendó a su único Hijo para morir en una cruz y darnos vida, traernos de la oscuridad y de las tinieblas a su luz. Nunca. ¿Por qué pecar deliberadamente si Dios pagó un grande precio? Dios derramó su sangre hasta la última gota para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, vida eterna. ¿Por qué vivir así una vida deliberada sin importarnos las consecuencias que nuestras decisiones nos lleven? Y como les decía, va en aumento. Primero eran becerros de un año, después millares y el aceite como 10,000 arroyos de aceite. Y ahora va en aumento. Tal vez no se paran a considerar lo que están diciendo o pensando. Y dicen en el versículo 7, ¿daré mi primogénito por mi rebelión? ¿Daré mi primer hijo en sacrificio por mi pecado, por haberme rebelado ante Dios? El fruto de mis entrañas por mi pecado, el pecado de mi alma. Y yo pensaba, bueno, para los que tenemos un hijo pues está difícil, ¿no? Para los que tienen más de 2 pues igual ya te ahorras un poco. Pero no, en serio, yo pensaba, ¿de qué manera el hombre puede llegar a ser tan ciego, tan duro y a pensar así deliberadamente? ¿Qué es lo que le hace al ser humano vivir una vida desenfrenada y sin importarle nada? ¿Por qué el pueblo de Dios estaba actuando así? Cuando habían sido rescatados de la esclavitud, cuando Dios los había guardado de las maldiciones de Balaam, ¿qué le hacía al pueblo reaccionar de esa forma? Ellos estaban dispuestos a ir más allá, sacrificando a su primer hijo. En Éxodo 13 nos dice que el primogénito realmente sí pertenecía a Jehová, pero los sacrificios humanos estaban prohibidos. Entonces, aún ante tan gran diferencia y proporción, ellos querían ofrecer a Dios algo prohibido. No entiendo. Estaban completamente perdidos en querer agradar a Dios a su forma y a su manera. Aún por encima de lo que estaba prohibido. Y yo pensaba y oraba, ¿qué será aquellas cosas que deliberadamente
por nuestra rebelión a veces, por no hacer caso, por no hacer caso a los mandamientos de Dios. ¿Qué cosas son las que pongo en juego en mi vida, en mi familia, en mi trabajo? Tal vez estoy robando en mi trabajo y pienso que nunca me van a cachar, ¿no? Pero estás poniendo en riesgo tu trabajo y la fuente de empleo y la de tu familia. Tal vez una relación por Facebook, visitando a las amistades del antaño, secundaria. ¿Qué estás poniendo en juego? ¿Tu matrimonio? Amistades, principalmente mujeres, interactuando con viejas amistades y perdiendo a tu familia solo por un rato, por un momento, de pensar así deliberadamente. ¿Qué son aquellas cosas que estamos perdiendo y cambiando solo por no obedecer a Dios, y que las consecuencias son realmente grandes y duras? Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Me encanta aquí porque, bueno, ya no es pueblo mío, pero habla a cada persona, oh hombre, a ese hombre terrenal que Él creó. Le dice, Él te ha declarado lo que es bueno. Realmente sí, Dios ya había dado estatutos y mandamientos a su pueblo, pero estos habían decidido desobedecerle. Ellos sabían exactamente qué era lo bueno, como tú y yo sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios. Y a veces, de nuevo, deliberadamente, seguimos actuando de acuerdo a nuestros pensamientos y cosas que pensamos que nos van a convenir, pero no, que van en contra de Dios y que se rebelan en contra de Él y de su voluntad. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dios se ha acercado a nosotros y Él se ha revelado a través de su Hijo Jesús en nuestra condición humana y de pecado, sin ni siquiera y absolutamente haber nada por lo cual valiese la pena que hubiésemos hecho. No podíamos haber hecho algo para alcanzar la gracia de Dios. Y Él nos da entonces a conocer así su voluntad y propósito a nuestra vida. El pueblo de Dios había por completo dejado de entender cuál era la voluntad de Dios. Se habían olvidado y de esa forma vivían deliberadamente queriendo saldar sus culpas con sus propios recursos y holocaustos. Pero ¿qué pide Jehová de ti? Ese versículo es un versículo central en lo que algunos comentan como el versículo más importante del Antiguo Testamento. Para nosotros, bueno, la palabra de Dios es importante de pasta a pasta, desde la primera letra hasta la última. Pero el llamado de Dios a poder reaccionar y mover nuestros pensamientos y nuestro corazón, al zarandearnos con esa pregunta, ¿qué pide Jehová de ti? Realmente el pueblo de Dios estaba sacrificando, estaba haciendo holocaustos y pensaba que eso era lo que Dios pedía. Y Dios no estaba pidiendo eso. Eso lo hacían solamente para saldar sus culpas y su conciencia de cómo estaban actuando y cómo estaban viviendo. Y lo que pedía Jehová al pueblo era solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso era lo que pedía Dios. Es lo que pedía Jehová. Que fueran justos en sus juicios para con los demás y respetaran los derechos de los demás que estaban siendo oprimidos. Aquellos pobres que estaban siendo más pobres. Nadie se podía acordar de ellos. Nadie quería acordarse de ellos. También anuncia amar misericordia. Es decir, es esta fuente de afecto por otro, no importando quién. Es la fuente de afecto por otro sin importar quién sea. Así sea tu enemigo. Somos llamados a amarles y a mostrar misericordia y ser bondadosos.
Porque el pueblo de Dios había sido oprimido en Egipto y no se acordaban de eso, de tal manera que estaban haciendo lo mismo con su propio pueblo, oprimiéndolo y haciéndolos esclavos. Se les había olvidado que esa era su condición en el pasado y no les importaba, no les había importado. ¿Qué tan rápidos somos para poner el dedo en la llaga de los demás o ayudamos a curarles? ¿Hacemos misericordia con los demás o solo señalamos y juzgamos sin mostrar compasión alguna? ¿Nos creemos jueces justos? ¿Quién es justo delante de Dios? Sin duda Él nos justifica a través de Jesús nuestros pecados. Pero ¿quién es bueno delante de Dios? No hay ni siquiera uno. Y también les dice al final, y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios es decir, sin orgullo, confiando en Él y no en mí, ni en mis capacidades. Eso era. Humillarte delante de Dios significa no tener orgullo y solo confiando en Él y no en mí ni en mis capacidades. Una vida de humildad nos mantendrá por debajo de Dios, sujeto a su voluntad para agradarle. Es allí donde debemos estar. Es allí donde debemos caminar, en una vida de humildad que nos mantendrá así, debajo de la mano de Dios, sujeto a su voluntad, agradándole. Hace muchos años, hace 23 o 25 años, rápido, realmente yo tenía mucho orgullo al tratar de desempeñarme como músico. Tenía mucho tiempo que yo no tocaba, muchísimos años, como 15 yo creo. Pero ¿saben qué? Iba yo a la iglesia, escuchaba el sermón, tocaba la alabanza, pero en mi corazón había orgullo por querer sobresalir, no nada más de los músicos que me acompañaban o que yo les acompañaba, pero sobresalir de otros más. Y también me estaba yo recordando porque ha pasado los años y digo, ¿qué es de aquel orgullo? No quedó nada. Realmente vivimos así y pensamos deliberadamente. En serio. Dios sin duda a los años trató con mi corazón y me hizo entender muchas cosas. Y fui quebrantado de ese orgullo. Realmente Dios lo hizo. Pero sí fue un tiempo realmente triste. Porque era irónico, ¿no? Estar alabando a Dios con un corazón orgulloso. ¿Qué significaba eso? Vivir deliberadamente, pensando que podía hacerlo. A Dios no le agrada eso. Y no le agradaba, por supuesto. Pero si nos mantenemos debajo de Dios, sujetos a su voluntad, agradándole, nuestra vida estará caminando en una vida de humildad. Andar con Dios nos mantendrá en oración y vigilancia, comunión íntima, pero humilde con Dios. Versículo 9. La voz de Jehová dice, clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Por supuesto que es sabio. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero sin duda el detenernos a ver las consecuencias que podríamos tener por desobedecer y cometer cualquier tipo de pecado, pero comúnmente lo hacemos. Comúnmente nos sentamos a evaluar todo tipo de acto y decisión y pensar si estamos agradando o no a Dios, porque si no lo estamos haciendo, es muy seguro sufrir consecuencias y va a doler y siempre es doloroso. La palabra prestar atención al castigo dice escuchar la vara. Y me estaba acordando cuando la famosa chancla, ¿no? Generalmente los papás, ya también soy papá, procuramos no hacerlo, ni contar ni 1, 2, ni 3, ni 10,
Queremos que a la primera nos obedezcan. Pero yo recuerdo que de pequeño escuchabas el llamado y no pasaba nada, ¿no? Volvías a escuchar, te estoy hablando y no pasaba nada. Pero cuando escuchabas que tu mamá se levantaba y se quitaba la chancla, eras seguro de que la ibas a pasar mal. Realmente eso está diciendo. Presta atención al castigo, escucha la vara, porque realmente eso es lo que va a suceder. Las consecuencias delante de Dios, o el pecado delante de Dios tiene castigo. No puedes huir de él. Y sus consecuencias son realmente malas. ¿Quieres sufrir consecuencias por no pararte a buscar la voluntad de Dios a tu vida? Y dice, versículo 10, ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Versículo 11, ¿daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. ¿No se suponía que ese era el pueblo de Dios? Y estaban engañando, estaban siendo falsos, robaban, hurtaban y se enriquecían a costa de los demás. Muy contrario al versículo 8, donde el ser justo, bondadoso y humilde delante de Dios. Cuando no tenemos a Dios, estamos propensos a cometer estas y más cosas. Sin duda, ese era el resultado de una vida religiosa y rutinaria. Así vivían. Versículo 13. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Las consecuencias de todo esto, en los versículos 10 al 12, estarían aquí en el versículo 13 en adelante. Por eso, por la causa de tu pecado, sufrirán las consecuencias delante de un Dios justo, que no soporta la injusticia. La palabra enflaquecer significaba estado de enfermedad, débil y desfallecido. Pablo también se refiere en 1 Corintios capítulo 11, verso 29 al 30, que aquellos que no piensan al momento de tomar la cena del Señor, que no se evalúan a sí mismos, que no consideran su pecado, que lo encubren y quieren seguir viviendo así, exactamente, deliberadamente, tomando la santa cena aún con pecado en su vida y pecando. Algunos también estaban enfermos, otros, dice, ya no estaban ni siquiera entre nosotros. Las consecuencias del pecado es muerte. El pecado siempre te llevará a la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay esperanza para el pueblo en el capítulo siguiente, el 7. Y a pesar de su pecado, Dios les había ofrecido gracia. Hay otra palabra que está en este mismo versículo, en el 13, que dice, te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. La palabra hiriéndote significa causándose a sí mismo uno un daño o un mal. Preguntaba, ¿quién se levanta por las mañanas pensando, hoy quiero causarme un mal? Quiero que me vaya mal. Quiero hacer las cosas mal, tener consecuencias y que esas consecuencias tenga yo que pagarlas y sufrirlas. ¿Quién se levanta pensando así? Pero el pueblo de Dios se había rebelado en contra de él y realmente ellos estaban haciendo daño por sí mismos, por sus decisiones y por su pecado. Uno mismo acarrea el mal sobre de sí. Quienes habían desobedecido sufrirían las consecuencias, porque nada se escapaba del justo, ni se escapa del justo juicio de Dios. La palabra asolándote en este mismo versículo significa estar devastado y desprovisto, completamente sin nada.
Esa era la condición, la que el pueblo había escogido vivir, y las consecuencias, sus consecuencias. Versículo 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento será en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Una vida sin Dios es una vida vacía. No habría manera de escapar de las consecuencias que ya estaban y que ya venían. Si no tenemos a Dios, no tenemos absolutamente nada. No existe nada que pueda saciar el corazón y la vida de todo ser humano más que la gracia de Dios. El pueblo andaba constantemente en busca de cosas nuevas, destruyéndose a sí mismo y caminando en dirección contraria. Y exactamente así como dice, comerás y no te saciarás. Nada hay en este mundo que pueda saciar al hombre, nada. Su condición del pueblo era de abatimiento y completo vacío y desolación por su pecado. Versículo 15. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Se acabarían las fiestas, no habría nada más que celebrar. Esos eran partes de las cosas que utilizaban para sus fiestas, el aceite, el vino para sus celebraciones. No tendrían nada que disfrutar en una vida vacía y sin Dios. No existe nada, solo hay desolación. Regresar al mismo lugar de antes no tiene sentido. Por eso Dios le recuerda, acuérdate cuando te saqué de Egipto, no tenías nada, no había nada allí, solamente esclavitud. Y versículo 16, porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda obra de la casa de Acab y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Irónicamente, el pueblo de Dios había fijado su atención en Omri y Acab, en ese padre e hijo. Ambos se habían corrompido adorando ídolos. ¿Por qué habían guardado los mandamientos de Omri? Esto es que seguirán sus prácticas e imitaban su impiedad. Las seguían, las imitaban, estaban viviendo de esa manera. Y dice, y toda la obra de la casa de Acab. Esta historia se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 16 al 21. La adoración a los ídolos y su fin, con esto provocar el enojo de Dios, el enojo del Señor. Y dice, y en los consejos de ellos anduvisteis. Ellos desecharon el consejo de Dios y se abrazaron a escuchar y a obedecer a esos reyes. Solo quiero regresar al versículo 8. ¿Qué pide Jehová de ti? Romanos 12:1 dice que presentemos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Dios pide, que nos presentemos cada mañana y cada día delante de Dios nuestra vida y nuestro cuerpo. ¿Qué hemos hecho con Él? Y si hemos pecado y si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. Siempre habrá gracia de Dios para la vida del ser humano, para ti y para mí. ¿Qué pide Jehová de ti? Lucas 6:46, Jesús habla y dice también, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es vivir deliberadamente, exactamente. Me gustaría terminar con una oración en Proverbios 4. Versículo 20. Proverbios 4, versículo 20.
dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Oramos. Padre, gracias por darnos tu palabra, Señor, y gracias por hablarnos cada vez y cada día, Señor, a tu pueblo a través de los profetas y en la actualidad, Señor, a través de hombres fieles como Miqueas también. Hay muchos Miqueas, Señor. Gracias, Señor, por traer tu palabra a nuestras vidas. Y gracias, Señor, por darnos esperanza, Señor. Pero también por hacernos ver nuestro pecado, Señor, cuando fallamos y cuando creemos que podemos ser autosuficientes y confiar en lo que hacemos y no en aquel que lo hizo todo y que vive y reina para siempre. Ayúdanos, Señor, a contar así, Señor, nuestros días. Que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, Señor, te lo pedimos. Aparta, Señor, la perversidad de nuestra boca. Aleja la iniquidad de nuestros labios, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos ni a derecha ni a la izquierda, sino a escuchar tu dulce voz presentándonos delante de ti. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias y que obres en nuestra vida a través de tu Espíritu. Y te agradecemos, Señor. Despídenos en paz en el nombre de Jesús. Amén.